Esta semana de noviembre se conmemora el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, y el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia. De la no violencia O contra de la la no mujer. violencia contra la mujer. Ese es un tema importante que trasciende al hecho histórico y que va a la parte social, a la parte política, a la parte de derechos y particularmente a la posición y el rol que juega la mujer en la sociedad de hoy. 60 años después de que Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron víctimas de la dictadura de Trujillo, pues el rol de la mujer sigue siendo parte del debate importante de una sociedad que es cada día más moderna, cada día más abierta y que debe reconocer los valores y el gran aporte que hacen las mujeres en nuestra sociedad, en la economía, en la democracia, en la familia, en la lucha por los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y derechos humanos también. Hemos invitado a Magali Carán, que es la directora ejecutiva de Profamilia, a propósito de la situación de la mujer en República Dominicana. Y lo hemos planteado de ese modo, tomando en cuenta que hay muchos temas pendientes en el ámbito político y en el ámbito social y en el ámbito congresual vinculado a la mujer y a sus derechos. ¿Cómo se recuerda, Magali, a propósito de estos 61 años del asesinato de las hermanas Mirabal, a esas tres mujeres? ¿Cómo se les ve desde ahora, en este momento, esas mujeres que en el pasado dieron una batalla muy difícil? Cuando los hombres se escondían, las mujeres salían. Todavía. Todavía. Todavía ocurre. Sí. Todavía. Cuando algunos hombres se esconden, las La mujeres mujer salen siempre sale. a dar la Sí, cara por la dignidad. la lucha de las mujeres, desde que empezó todo el proceso, desde el siglo XIX empezó todo el proceso de lucha de las mujeres, sobre todo se enfocó en el nivel político, en la lucha por el derecho al voto, por el acceso al trabajo, pero existía mucha discriminación. Recuerda un caso, por ejemplo, de la Madame Curie, Sí, que fue un caso de discriminación, pero bestial, porque ella era la científica. Sin embargo, fue al marido a quien le dieron el primer premio Nobel. Pero al final tuvieron que reconocerla y también dárselo a ella. Sí. De manera que desde el siglo XIX, las mujeres hemos ido luchando poco a poco por ir conquistando nuevos derechos, los derechos que como seres humanos nos corresponden y los derechos a los que realmente la sociedad, el patriarcado y los sectores conservadores que están dominando el sistema en el que vivimos se niegan a otorgarnos. A las hermanas Mirabal se les recuerda como visionarias, arriesgadas, mujeres luchadoras que fueron capaces de enfrentar la peor tiranía que ha existido, yo creo que en el continente. Peor que Perón, peor que Pérez Jiménez, o sea, la dictadura de Trujillo para las nuevas generaciones, a quienes invito a que se documenten sobre ella, sobre todo ahora que tenemos una población de jóvenes, cerca del 40% de la población no vivió la era de Trujillo, que realmente busquen, se documenten sobre el gran aporte que ellas hicieron. Ellas sembraron esa semilla de la mujer por la lucha política y afortunadamente el movimiento de mujeres en una reunión que se libró en Colombia propuso, una reunión de mujeres feministas de América Latina, propuso que se declarara el 28 de noviembre como Día Internacional, el 25 de noviembre. 25, sí. Día Internacional de la Mujer, y fue aceptado. Y posteriormente en Naciones Unidas lo aceptó a nivel mundial. De manera que su legado es sumamente valorado por las mujeres
y nos sentimos como dominicanas orgullosas de que ellas hayan dado ese paso. Ahora, a pesar de que se está luchando desde el siglo XIX y que poco a poco hemos ido conquistando espacio, falta mucho por hacer. Sí. Todavía el patriarcado está vigente. Todavía el triángulo, sistema económico, grupos de poder, con sectores conservadores que tienen posiciones tradicionales de ultraderecha, con sectores religiosos. Ese triángulo que se ha formado y que es el que está actuando de manera hegemónica en la incidencia política que tiene en las distintas áreas que tú mencionaste, en el Congreso, en el poder político, en los legisladores, en los municipios, en los sectores conservadores, todavía limitan, impiden la búsqueda y la consecución de la igualdad y del derecho a superar la desigualdad entre hombres y mujeres. Claro que ha habido un escalamiento, porque en un primer momento el derecho al voto fue un derecho fundamental, que la mujer también tenía derecho a participar en la elección de los gobernantes y de los representantes y de los ciudadanos que iban a tomar decisiones. Esa es una cosa que se tomó muy tarde, por cierto, sí, en el mundo, ¿no? En todas partes el derecho a voto de la mujer fue una conquista alcanzada, fue una lucha por las sufragistas en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros países de Europa, pero fue un poco tarde. Ahora, parece ser que los grupos conservadores, principalmente dirigidos por sectores eclesiásticos, han llevado la batalla fuerte contra los derechos de la mujer. Y solamente pienso en esta reflexión: la iglesia está llena de mujeres, es decir, pero la iglesia está llena de mujeres dirigidas por hombres, sí, reflexionadas teológicamente por hombres. Son, como una vez le llamó Maribí Arregui, las hijas invisibles. Sí. Pero son hijas invisibles que obviamente están en los conventos, están en algunos lugares en hospitales, atendiendo ancianitos, dando clases. En educación, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué en la iglesia se mantiene tan fuertemente enraizado ese sentimiento o ese pensamiento que no da derechos a la mujer? Porque yo creo que no hay un solo factor. Es una situación multicausal. Esa alianza que yo te hacía referencia es sumamente poderosa. Y en uno... Pero aquí habla de sectores económicos. Sí, sectores económicos. Sectores económicos conservadores. Que apoyan y soportan de manera, algunos, no todos, no se puede generalizar, que apoyan y soportan a los sectores conservadores y a esos sectores que vienen y van y le dan la vuelta al mundo predicando políticas y posiciones anti-mujer. Anti-mujer, porque ahí... No es antiderecho, es anti-mujer. Es anti-mujer, porque sí, está el tema de el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer, por ejemplo. Ese es el kit del asunto. Es dominar el cuerpo de la mujer, impedir la transformación de la mujer en un ser que tenga habilidad y vigencia en la consecución del desarrollo y de sus derechos humanos, sociales, políticos, pero sobre todo sexuales. Pero la iglesia se abstiene, la iglesia reclama a sus miembros corporativos abstenerse de la sexualidad. Sí, pero ahí viene la ambivalencia, ahí viene la hipocresía, ahí viene la doble moral que ellos mismos pregonan. ¿Por qué? Porque mientras hacen eso, la realidad social nos está enseñando el gran problema que existe en el mundo, sobre todo el mundo occidental, que es el que más conocemos, como consecuencia de los actos sexuales que están realizando sectores religiosos, la pedofilia, el abuso contra menores. Y en el país lo hemos vivido y lo hemos visto.
el caso de un ex enviado del Vaticano que practicaba la pedofilia con menores. Joseph Wossolowski, polaco, que fue sacado del país por sectores religiosos también. Para protegerlo. Para protegerlo. Que después fue a Vaticano y aún sectores religiosos dijeron que lo vieron paseando por Roma y que posteriormente falleció, pero nadie vio el cadáver. Ya. Aunque había un proceso penal que se seguía. De manera que hay una doble moral en la misma iglesia. Y además hay sectores que son progresistas que no están de acuerdo con ese manejo que está dando, porque tampoco podemos hablar de una iglesia monolítica. O sea, hay que hablar de la iglesia poder político, iglesia poder económico, iglesia poder social, que quiere controlar a las mujeres a través del control de su vida, de su sexualidad y de sus derechos. ¿Es posible que haya cambios en estos momentos en que el Papa Francisco, por ejemplo, ha designado a 3 mujeres como asesoras? Estaría por verse. Yo creo que nuestra generación... ¿Nunca antes se había visto que el Papa había designado a mujeres en una comisión? Pero es que no basta con designar mujeres por ser mujer si piensan como hombre y actúan como hombre y actúan reforzando los valores del patriarcado. Eso no es suficiente. Qué bueno que nosotros aquí, por ejemplo, luchamos porque las mujeres ocupen posiciones de poder, porque las mujeres accesen al Congreso, las mujeres accesen a las posiciones ejecutivas en la banca, las mujeres accesen a la presidencia de la República, sí, pero siempre teniendo una visión favorable hacia la igualdad y la equidad de las mujeres, hacia la vigencia de sus derechos. No es solo mujer por ser mujer, por lo menos esa es mi posición personal. Sí. Y quizás sea el caso en las designaciones recientes del Vaticano. Bueno, qué bueno que hay mujer, que este Papa ha designado mujer, pero vamos a ver también cómo son sus reacciones. Ya. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana y la discusión sobre temas relacionados con la mujer, el Código Penal, por ejemplo, hemos tenido un gobierno que ha dicho, el presidente, que es partidario de las 3 causales. Sí, y está en el programa de gobierno. Y está en el programa de gobierno. Sin embargo, se dejó vencer por las fuerzas conservadoras. Y yo no quiero señalar solo la iglesia, yo digo fuerza conservadora porque hay sectores de derecha, de ultraderecha, que también lo han apoyado. Y mientras él lo decía y sus hijas lo apoyaban, pues incluso una de sus hijas participó en la marcha el año pasado. Por las 3 causales. Por las 3 causales. Sí. Pero claudicó, porque el poder, él tiene enquistado en su gobierno esos sectores que yo llamo el triángulo, el triángulo de la muerte. Ese sí es el triángulo de la muerte. Y tienen influencia. Grupos económicos, conservadores y eclesiásticos. Y eclesiásticos, o sea, son los 3. Y el económico es muy fuerte, el conservador también, porque tiene vigencia política y son reforzados por esos sectores. Pero hay especímenes, digamos, en el Congreso Nacional que se expresan, por ejemplo, a favor de que el hombre puede violar a una mujer y no tener ningún tipo de consecuencias. Sí. Porque eso también tiene que ver con el derecho de la mujer, el manejo de su cuerpo, la aceptación, la mujer no como receptora pasiva de las decisiones masculinas. Pero es que así es que nos han socializado. O sea, a la mujer históricamente nos han socializado, es decir, todos los valores que nos están transmitiendo, nos han transmitido desde la infancia, es para que nosotros cumplamos la obediencia al hombre, la sumisión al hombre, el rol reproductivo dentro del hogar, las tareas domésticas propias de la casa, mientras el hombre es el gran conquistador, el gran proveedor, supuestamente. Ya la realidad no es así. Bueno, aquí hubo un empresario importante de una compañía distribuidora de productos
alimenticios, que reivindicó el rol de la mujer en la casa, pariendo los hijos, educando a los hijos y cuidándolos mientras el hombre está en la actividad económica. Sí, entonces eso es un grupo, una visión poderoso, que se mantiene muy poderoso, presente. Y muy poderoso. Y muy poderoso. Y muy poderoso. Y en esa misma posición estaría también los grupos eclesiásticos, claro, evangélicos y católicos, y de otras denominaciones, o sea, todo lo que no es evangélico solamente, pero cristiano, llamémosle así. ¿Y por qué será que cultivan fundamentalmente la mujer como receptora, digamos, del mensaje cristiano? Porque las mujeres llenan la iglesia. Las iglesias en general son las mujeres. Bueno, Carlos Marx decía que esa es la alienación, la alienación religiosa, que exterioriza fuera de sí lo mejor que tiene la idea de Dios. Muy claro. Hay que decir que Magali es socióloga. De manera que vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia, a propósito de este 61 aniversario de el crimen contra las hermanas Mirabal y de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Uno de los temas en los que Magali Carán ha trabajado durante mucho tiempo, conjuntamente con su organización y muchas otras organizaciones, es el tema de la educación sexual en las escuelas como un paso de avance para permitir dotar de información y conocimiento a los estudiantes, especialmente las estudiantes, jóvenes, adolescentes, reducir significativamente los embarazos en adolescentes y reducir inicio de la sexualidad muy temprana, como se está dando, porque en definitiva, aquí, ¿quiénes están educando a los jóvenes? Internet, la pornografía, los compañeros y compañeras, que son a veces mucho más avanzados que otros, y que van a un campo desconocido por completo. Las iglesias siguen oponiéndose a la educación sexual en las escuelas. Y dicen que quienes participamos o estamos de acuerdo con la educación sexual en las escuelas lo que queremos es pervertir. Y el Estado se ha abstenido de aplicar educación sexual. No. No se ha abstenido totalmente. No se ha abstenido totalmente. ¡Ay, pero qué bien! ¡Qué bueno entonces! Hubo experiencias positivas. Positivas, sí. Durante el primer gobierno de Jorge Blanco, la doctora Ibelice Prat Ramírez, era ministra de Educación. Con ella se desarrolló un programa de educación sexual en las escuelas, con Profamilia, y se llegó a cubrir cerca de 60.000 jóvenes del sistema escolar, en toda el área del distrito y Santo Domingo. ¿La excomulgaron a ella? Bueno, la excomulgaron a ella y porque un señor en Mao, un obispo de Mao, encontró un condón en un baño, armó todo un show mediático, llamó al presidente, el presidente al cardenal, el cardenal, yo estaba en Naciones Unidas en ese momento, en la conferencia Precairo, y me llaman a mí que qué es lo que yo estoy haciendo. Porque en Mao apareció un preservativo. Un preservativo. Como consecuencia, pues, cerraron el programa y empezamos entonces a trabajar donde nadie nos puede echar, en las comunidades. Yeah. Pero es importante lo que tú señalas, porque no se puede hablar de dar o no educación sexual. Los jóvenes y las jóvenes están recibiendo información sexual por todos los medios, sobre todo los medios electrónicos, las redes sociales, el internet, el acceso a... El celular y todo tiene celular de pequeño. Todo tiene. El punto a discutir aquí, y es donde nos perdemos, es cómo se da y qué se da. ¿Qué hace más daño? Que instituciones serias
instituciones con experiencia, profesionales formados, den educación sexual integral, basada en evidencia científica, o que la den esos medios a los que yo hoy señalé. Eso, yo creo que eso es lo que hay que ver. ¿Cuáles son los contenidos que nosotros podemos dar? ¿Tú sabes cuál es la mayor industria de Internet? Claro, La pornografía. el sexo, la pornografía. El sexo, sin embargo, a eso yo no he oído el primero que se queje del daño nefasto que le hace a los jóvenes y que le hace a las familias. Por otro lado, yo siempre vuelvo a la realidad social. No es cuestión de imponer mi criterio o imponer lo que yo quisiera que fuera. Yo provengo de una familia monogámica. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, es mi vida personal, eso es lo que yo he vivido. Pero yo tengo que reconocer que en esta sociedad esa no es la norma. Cerca del 36% de los hogares en este país son jefas de hogar, las mujeres, y no hay una figura paterna. Entonces no podemos hablar de familia, tenemos que hablar de familias, tantas como existen. La otra es la parte de la familia extendida. La misma crisis y como estrategia de supervivencia, la gente ha tenido que agruparse para convivir y sobrevivir, en que viven la mamá, el papá, la abuela, la tía, y todos tienen influencia. Las separaciones, que son tan alto el porcentaje de separaciones y nuevos matrimonios, y ahí se da entonces otro gran problema: las violaciones sexuales, los acosos sexuales, de padrastro, de tío hacia las jóvenes. De manera que el tema de la educación sexual tiene que enfocarse con enfoque científico, no con valores traídos de la Biblia. De la Biblia. Bueno, la Biblia no. Si fuera de la Biblia, también interpretaciones de la Biblia. Interpretaciones. No, porque la Biblia en sí no sanciona ese tipo de... De manera que yo creo que ahí es donde se han perdido y donde están cada vez más divorciados de la realidad. Dijo que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con Ibelice Pras de Pérez, ministra de Educación, hubo acciones positivas. Sí. ¿Y en los gobiernos siguientes hubo algún tipo de acción en los gobiernos siguientes fue una lucha, no se logró hasta que en el año 2018, el entonces ministro Peña Mirabal, en el gobierno de Danilo Medina, tuvo la valentía de emitir una orden departamental, la 3319, donde hablaba del tema igualdad y equidad de género para ser incorporado en el sistema escolar. Un modelo precioso que iba a ser ejecutado con el apoyo de universidades, con el apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, bueno, y muy apoyado por las instituciones que trabajamos en esto. Pero sorpresivamente hubo una visita de toda la conferencia del episcopado al presidente de la República, en ese momento Danilo Medina, y boicotearon la puesta en marcha de la orden departamental, no llegó al Consejo Nacional de Educación, se cayó ahí todo. Ampliaron el grupo que trabaja. ¿Cómo será que convencen a un presidente? Con chantaje. Está dicho, Magali. Pero una cosa es la siguiente. Esa orden departamental se emitió, pero no llegó a ser aprobada por el departamento, por el Consejo Nacional de Educación. Pero la orden existe. La orden existe y, claro, tiene que estar aprobada por el Consejo, eso es lo institucional, y ponerse en práctica. Pero ampliaron entonces la comisión, pusieron todos los sectores conservadores y ahí se cayó. Y los gobiernos siguientes, el mismo ministro de Educación, pues fue desautorizado. Creo que pero en el si gobierno... eso se retoma, si eso se retoma, ahí es donde quiero ir.
La educación sexual integral, la educación integral en sexualidad, es una de las armas más poderosas para crear una juventud con nuevos valores, con nuevo empoderamiento, con mejores autoestima de sí mismo, con deseos de desarrollar un proyecto de vida positivo y enriquecedor para él y para la sociedad. Y también es una de las armas más poderosas para disminuir el acceso, el tener que acudir a un embarazo no deseado, a las uniones tempranas y acudir al aborto. Pero por otro lado también tenemos que reconocer que la realidad social es otra. La realidad social nos dice, hay en el país un inicio temprano de las relaciones sexuales, 15 años promedio. Hay un embarazo, una relación sexual, alguna vez casada o unida, el porcentaje alcanza un 25-26%, una de cada 4. De las jóvenes entre 15 y 24 años ya es madre o está embarazada. Está embarazada. Entre las mujeres que tienen mortalidad materna por aborto, alcanza una cifra de un 18-19%. De manera que si tuviésemos la oportunidad y el coraje de integrar la educación sexual en las escuelas, disminuiríamos sustancialmente todos esos factores que he señalado anteriormente. Y ahí falta coraje, falta decisión política. Y bueno, muy bien, si tú no quieres apoyar el aborto, por lo menos entonces apoya la educación integral en sexualidad. Ah, no, eso tampoco, porque entonces la mujer, los jóvenes se van a empoderar, van a vivir su sexualidad, van a ejercer su derecho a una sexualidad sana, más responsable. Tampoco quieren eso. O sea, ni tocan la tambora, ni tocan el saxofón. Entonces, ¿qué voy a tocar? Pero creo que hay una ausencia en esa relación histórica. En la administración de Hipólito Mejía, cuando Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación, creo que se tomaron medidas. Y Profamilia presentó un manual que fue asumido por el Ministerio de Educación. ¿Sí o no? Sí, aunque no formalmente. Ah, no fue formalmente. No formalmente, no. Pero sí, el manual Hablemos, que fue un manual posteriormente muy calumniado muy rechazado por esos sectores conservadores con mucho poder político. Lo objetaron, incluso yo fui llamada al Congreso, a una comisión, tuve que dar explicaciones del contenido, interpelada por el Congreso. Tuve que dar explicaciones del contenido, hasta cuestionaron los colores y la simbología de los colores. No, esto es para contar una historia. Sí. Pero el manual se siguió vendiendo. Nosotros lo publicamos y la demanda fue enorme. Tuvimos que hacer una nueva edición. Ahora ya no se hizo ese manual voluminoso, sí, sino que se separaron en 6 cartillas, modificando posiciones que la institución ha ido evolucionando, porque ese es otro punto importante. En todo este mundo de la sexualidad hay que estar en constante revisión, en constante actualización de qué es lo que está, no son inmutables, qué es lo que está qué es lo que la ciencia va evidenciando. Y ahí hay aspectos que hemos modificado. ¿Qué información reciben los niños, adolescentes sobre sexualidad en colegios privados, algunos que están vinculados con países como el Colegio Francés o el Liceo Francés, el Instituto Dominico Americano o el Carol Morgan u otros, que son a donde van los hijos de los ricos y conservadores? Sí. Bueno, yo no tengo toda la información, pero sé que, por lo menos en el colegio donde van mis nietos, que han llevado charlas
a personas muy bien formadas. Elaine Félix, que es una educadora sexual muy avanzada, muy actualizada, y tiene un liderazgo increíble y una facilidad de comunicarse con la gente joven. Y han sido muy positivas y ella ha gustado mucho. De otros colegios no conozco, pero es difícil porque el choque entre las dos culturas, la casa y lo que puedan decir en la escuela, y también porque son colegios cuyos propietarios tienen posiciones conservadoras. Bien, pero los hijos de esas personas se forman en una sexualidad. ¿Son de los que se forman a través del teléfono o son de los que se forman a través de las redes sociales? Las redes sociales, los celulares, y de los grupos de los grupos de alumnos que también tienen unas determinadas costumbres o prácticas que no son conocidas. Sí, hay de todo. Hay de todo, no se puede generalizar. Yo no puedo generalizar, no conozco estudios que hayan evaluado eso. Le puedo preguntar a Elaine a ver si ella tiene algún tipo de... Porque uno como padre y como abuelo, uno querría que sus hijos tengan una formación adecuada, correcta. Sí, científica. Y científica. Sobre todo basada en materia de sexualidad, tomando en cuenta que, obviamente, Freud creo que lo dijo hace mucho tiempo, pero la sexualidad ha cambiado. Y es el centro de la actividad humana. Sí, porque en definitiva... El elemento más poderoso tiene el ser humano es la sexualidad. La sexualidad. Y el deseo de poder político, de poder económico y la sexualidad van de la mano. Pero fundamentalmente la educación sexual en las jóvenes. Sí. Fundamentalmente la educación sexual en las adolescentes. Pero ¿por qué son las que resultan embarazadas? Pero ¿por qué siempre se habla de las jóvenes y el embarazo en adolescentes en las mujeres y no incluimos a los jóvenes? No visualizamos que ellos también son copartícipes. Pero ¿quién carga el embarazo? Bueno, lo carga la mujer, pero ¿quién lo origina? El espermatozoide del joven. Del hombre, por Entonces, supuesto. También tenemos que enfocar el tema o el hecho de que no hay en nuestro sistema educativo ni en nuestra sociedad una visión de la necesidad de crear una nueva masculinidad. Claro. De crear una conducta en el hombre que de amor, de respeto hacia la mujer, de responsabilidad, porque lo que sucede es que ese joven la embaraza y ella es la que tiene que cargar con todo el peso. Entonces él se desentiende económica, emocionalmente, la abandona y ella que corra su suerte. Igual pasa con las mujeres que se divorcian. Usted ha dicho que el 36% de las familias está formada por mujeres jefas de hogar. Sí. Entonces pasa lo mismo. Pero tenemos que ese tiene que ser un nuevo reto que nosotros como país y como política de Estado. La única experiencia formal y seria que yo conozco es la que está haciendo la Procuraduría General de la República en el centro conductual que dirige el doctor Luis Vergés. Luis Vergés. O sea, está trabajando para desmontar los valores, desmontar el enfoque de que el hombre es violento por naturaleza, de que el hombre necesita ser violento para conseguir lo que obtiene, de que es un ser superior a la mujer, y ha logrado cambios significativos en los hombres que han pasado por pero eso no es suficiente. Tiene que hacerse más, tiene que profundizarse más, tiene que hablarse más y no focalizar todo el tema de embarazo en adolescentes en las mujeres, en las jóvenes. Bien. Ahora, también tenemos que trabajar con las jóvenes para que ellas se empoderen, para que ellas mejoren su autoestima, para que ellas vivan si van a tener relaciones sexuales, que también es un hecho. Nosotros podemos recomendarle, pospónganla, pero si la tienen, que usen entonces un anticonceptivo, que ese es otro elemento no quieren educación sexual, no quieren anticonceptivo, no quieren aborto. Entonces, ¿qué quieren?
Sí, seguimos hablando de iglesias y de obispos que se reúnen con los jefes de gobierno y que cambian decisiones gubernamentales, lo cual es obviamente Bueno, muy yo soy poco de las que pienso institucional. que vivimos en un estado teocrático. Teocrático, la Constitución dice Sí. otra cosa, ¿Eh? democrático y de derechos, No. dice la Constitución. Pero la realidad no es así. No es así. En un momento retornamos en este diálogo con Magali Carán, socióloga y al mismo tiempo también directora ejecutiva de Profamilia, y la mujer que tiene más información y más conocimiento sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos en República Dominicana. En un momento retornamos. Magali, Naciones Unidas realizó varias conferencias sobre población y desarrollo. Cairo, Cairo más 5, Cairo más 10, luego Beijing. Cairo más 25. Más 25. Fueron muchas reuniones globales en donde incluso hubo representación de todos los estados, pero también estaba allí representado el Vaticano. A mí me gustaría un poco reflexionar sobre esto en el país. En República Dominicana hemos tenido un movimiento de mujeres que ha visto, bueno, lo que pasa a nivel internacional, pero tiene una realidad pesada, difícil, pendiente en el país. En todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los derechos, en el ámbito legislativo, todo eso está ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con todo ese movimiento reivindicativo que ha venido a veces con fuerza a apoyar a la mujer dominicana, pero que encuentra un muro de contención en el país? Yo quisiera iniciar la respuesta con lo que pasó en Cairo. Yo tuve el privilegio de asistir a todas las conferencias, las preconferencias de Cairo en Naciones Unidas, antes de celebrar el Cairo para elaborar el plan de acción, y también el privilegio de estar en Cairo como parte de la delegación oficial e ir a la post-Cairo hasta el 20. Y en el 20 dije, no vuelvo más, que vayan otras. Sí. Cairo fue, y la plataforma de Cairo, fue el detonante que alertó a las fuerzas conservadoras, a la derecha, a ese triángulo que yo he hecho referencia, por el avance que estaban teniendo los derechos de las mujeres en su lucha por sus derechos y la consecución de logros en esa dirección. El hecho de que 198 países y organizaciones de la sociedad civil nos reuniéramos, discutiéramos y llegáramos a un consenso, con excepción del Vaticano y Malta y algunos países árabes, a un plan de acción donde se reconocían los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y las mujeres como con los derechos de las mujeres como derechos humanos. Eso fue un hito en la historia de la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad y la equidad, sobre todo en materia de sexualidad. Ese avance fue generado por las conceptualizaciones y los esfuerzos y el pensamiento de mujeres feministas a nivel mundial. Entonces, como consecuencia de esos avances que se fueron implementando, porque cuando yo regresé de Cairo, yo dije, bueno, a mí me toca ahora, a través de mi institución, operativizar la vigencia de esos derechos. De esos derechos, en plan operativo. Y eso es lo que he hecho. Bien. Eso es lo que he hecho. ¿Cómo cambiar, por ejemplo, en el caso de Profamilia, de una institución que se dedicaba a demografía y a vincular demografía con crecimiento económico, a hablar solo de planificación familiar, a modificar ese lenguaje y ese enfoque y empezar a hablar de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos? Pero sobre todo empezar a que permearan todos esos conceptos
en nuestra institución, que fue un proceso difícil, y también en el entorno dominicano, en el entorno social, político, en el entorno intelectual también, porque ¿qué era eso de derechos sexuales? Y las mismas preguntas que se están haciendo ahora con el tema aborto. Porque el Estado tenía su entidad, el CONAPOFA, el Consejo Nacional de Población y Familia. Era, digamos, la versión del Estado de esa planificación familiar. Sí, pero ya para esa época había declinado mucho. Ya había declinado. Era el Ministerio de la Mujer el que estaba asumiendo. Entonces, esa embestida generó en los sectores conservadores, no solamente de República Dominicana, de todo el continente y de todo el mundo. Generó una reacción y una alerta de las fuerzas conservadoras. Y ahí empezó a reorganizarse todo ese movimiento conservador en cada país. Y desde el principio del año 2000 empezaron cada país a ir creando voces, ideas, pensamientos, articularse hasta lograr lo que hoy ya tienen. De manera que Cairo fue un elemento fundamental en el soporte, en el apoyo, en el despertar, fue el detonante de la lucha de los derechos de las mujeres. Eso no fue en 1974, cuando se celebró el Año Internacional de la Mujer, no fue un elemento detonante. No, en el 74 fue en la Conferencia Internacional de Población en Rumanía. Sí. Ahí yo también asistí. Ah, también. Ahí fui como representante joven. Ya. Wow. Y creo que en el 79 fue Alma-Ata. Sí, pero Alma-Ata fue más hacia salud. Ya. Pero después fue la Conferencia Internacional de la Mujer en México. Ya. Sí. Que reforzó. Y luego de la de Cairo vino la cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing. Que reforzó los contenidos de Cairo. En todas esas conferencias internacionales, las que se hicieron después, y incluyendo el más reciente Consenso de Montevideo, que también emitió un documento sumamente de avanzada progresista, la posición del país, y ahí respondo a tu pregunta, la posición del país fue apoyar, fue de avanzada, fue de envidiable, yo me sentía orgullosa. Ahora, una cosa era lo que se apoyaba en los organismos internacionales, en las reuniones internacionales, y otra cosa era cuando llegábamos aquí. Cuando llegábamos aquí, volvían las fuerzas conservadoras a controlar, las fuerzas políticas a manipular y las fuerzas religiosas a imponer. Ya. Y por eso es que hemos tenido como país un avance tan limitado y tan vergonzoso en materia de consecución de los derechos de las mujeres y en el sueño de las hermanas Mirabal, volviendo a tu planteamiento al inicio del programa. Esa posición ha frustrado los anhelos de muchas mujeres dominicanas que han luchado desde distintas posiciones y en distintos contextos por la lucha por la igualdad, por la educación, por la posición de poder, por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, por disminuir la subordinación, por lograr la igualdad y lograr la equidad. Bien, vamos a hacer una breve pausa en este diálogo con Magali Caram sobre estos temas que son tan relevantes y que ocupan fundamentalmente, o debían ocupar la atención de las autoridades por un lado y también del movimiento de mujeres o de las mujeres, que están bien orientadas y que siguen en una lucha desigual. Muy desigual. Muy desigual por los derechos. En un momento retornamos. El aborto. El aborto es un tema que en ocasiones resulta difícil de abordar
porque la gente le tiene mucho miedo a este tema y porque se ha impuesto como una especie de prohibición que apoyar la realización del aborto es ser una persona insensible. Pero bueno, hay muchos factores que entran aquí en juego, que no son solamente los factores económicos o los factores reproductivos o los factores de derecho, sino que también hay otros elementos como concepciones de vida, concepciones religiosas, que son las que se han impuesto y han impedido que República Dominicana sea uno de los países que avance, como han avanzado la mayor parte. De los 5 países de la región. Hay 5 países en la región, que son Haití, Guatemala, Nicaragua, Salvador y Honduras. Lo más atrasado. Lo más atrasado, definitivamente. En términos económicos y de políticas sociales, son los únicos que en la región mantenemos la prohibición del aborto. Todos los demás países han aprobado las 3 causales y han aprobado la realización del aborto en cualquier circunstancia. Y eso no se compadece con lo que pregonamos de que somos un país de avanzada, con mayor crecimiento económico, con uno de los países, el país de la región del Caribe que más crece económicamente, que ya somos un país de renta media, aceptada por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales. O sea, ya son un Nueva York chiquito. Bueno, la razón para prohibir el aborto es una razón de tipo religiosa, fundamentalmente. Es decir, una concepción en donde las iglesias tienen mayor influencia, han logrado, o que grupos conservadores, como el caso de Trump y de Bolsonaro, bueno, pues que han adoptado políticas estatales en contra de la realización de abortos. Estados Unidos resolvió muy claramente eso en su corte penal en 1973. Con Roe versus Wade. Exactamente. República Dominicana no ha podido resolverlo, pero Profamilia hizo una campaña de educación sexual que la llevó ante el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Con este tema del aborto, Magali, ¿cómo es que va a seguir el proceso? Bueno, ¿es un proceso de lucha solo de las mujeres? No, ¿es un proceso de lucha de toda la sociedad? ¿O es una discusión mujeres-iglesia? No, no es mujer-iglesia. Bien, ¿cómo es eso? Yo la veo de esta manera. Así como yo he insistido en ese triángulo de las 3 fuerzas políticas, económicas y religiosas, eso se ha materializado políticamente, sobre todo en la región del hemisferio occidental, en los últimos años. Tú señalabas el triunfo de Trump y los republicanos, pero no te olvides del ultraderechista Bolsonaro y su influencia, la influencia tan pesada que tiene Brasil en la región. Sí. Es un continente. Y te podría ir señalando paso a paso cómo cada uno de los países fue articulando estrategias, metodologías, para ir permeando todos esos valores de la ultraderecha política, unida a los sectores religiosos. De manera que no es casual lo que ha estado sucediendo en el país y con los últimos avances que se han dado en materia de conquista por el aborto en países como Argentina, Colombia está luchando en estos momentos, México logró también. Chile. O sea, hay una lucha continental, hay una lucha, bueno, probablemente mundial, porque otros países de otras regiones también, pero nos interesa esta región. De manera que es la misma lucha histórica que ahora se traslada hacia el tema del aborto. Y se da como un interés, como un objetivo de controlar el cuerpo de la mujer. Volvemos a lo mismo. Al cuerpo. O sea, hay un hilo conductor
entre esas posiciones que hemos hecho a referencia anterior y la posición con relación al aborto. Y yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, esas posiciones tan conservadoras no se expresan de la misma manera con la pena de muerte? Entonces, la pena de muerte sí se puede justificar y sin embargo, la interrupción de un embarazo de una mujer que ha sido violada o un adolescente que ha tenido una relación incestuosa o una mujer, una joven que si tiene un embarazo está en riesgo su vida o que ese feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero porque es anencefálico, porque no tiene cerebro o por cualquier razón que la ciencia ha demostrado que es incompatible con la vida. Eso es lo más inhumano que pueda existir. Esa sanción, ese rechazo al término, o sea, la fuerza, tú como comunicador lo sabes, la fuerza que tiene la palabra aborto, el estigma que tiene la palabra aborto, no la tiene ninguna otra palabra en el lenguaje dominicano, en esos sectores. Entonces, esa es la lucha de los sectores progresistas contra los sectores conservadores. Pero no es solo de la mujer. Pero los sectores progresistas de República Dominicana no están articulados. Solo han pedido las 3 causales. Bueno. Porque muchos otros países han aprobado el aborto en cualquier circunstancia. Pero primero aprobaron las 3 causales. Primero aprobaron el aborto terapéutico. Argentina aprobó las 3 causales en 1921. Bueno, hace 100 años. Hace 100 años. Hace 100 años. 100 años. Y nosotros tenemos 100 años de atraso. Ahora Argentina da un paso adelante. Y aprobó el aborto. Aprobó el aborto 100 años después. Sí. Por la lucha masiva del movimiento de mujeres, que es lo que aquí también necesitamos articular. El movimiento feminista, el movimiento social. No use la palabra feminista para que no sea descalificado por la audiencia de manera inmediata. El movimiento social de avanzada, progresista dominicano de mujeres y de hombres también, porque hay muchos hombres como tú que apoyan los derechos de las mujeres y apoyan la lucha por su conquista del aborto. De manera que eso es, el paso de las 3 causales es un paso probablemente estratégico. Primero vamos a lograr esto que por demás es cruel e inhumano y luego vamos a hablar de un tema de derecho, si es que las generaciones que vienen desean echar la lucha. Pero ni eso, ni siquiera las 3 causales. Y a mí realmente me avergüenza el tener un Congreso con ideas tan atrasadas, con ideas tan que para ellos nada más existe uno de los mandamientos que Moisés recibió en su tabla. En su tabla, sí. Y ni siquiera es matar, porque yo, ¿qué voy a matar? Y yo como vida, yo como persona, ¿qué derecho tengo? Yo como mujer, ¿me voy a dejar morir por algo que no tiene posibilidades de vida? Y yo que fui violada por el tío, por el padrastro, por mi papá, no tengo derecho a interrumpir un embarazo producto de esa violación. Y los incestos, la verdad es que no, me cuesta mucho trabajo asimilar y que eso se esté dando en este país. ¿Y no hicimos una elección de un Congreso para el Cambio? Bueno, será para el cambio en el carro de reversa y del barrilito. Ya. Porque este Congreso es un Congreso dominado por un partido que se llama Moderno. Se llama. Revolucionario y moderno. Se llama. Ya. Pero lamentablemente está haciendo esfuerzo, hay que reconocerlo, en otros ámbitos, en algunos sectores. Por ejemplo, ahora mismo acaba de lanzar una estrategia que yo valoro muchísimo, la estrategia del cuidado,
que lo acaba de lanzar el Ministerio de Economía y Planificación, que coordinó más de 11 instituciones del Estado y está dirigido a un sector muy deprimido, con muy pocas políticas sociales favorables, como es el sector de las trabajadoras informales, trabajadoras domésticas. O sea, una iniciativa muy buena, hay iniciativas muy buenas, pero hay aspectos donde donde interviene la teocracia, que realmente a mí me da vergüenza. Bien. Magali, muchas gracias. Qué bueno tener una conversación sobre estos temas vinculados con los derechos de la mujer, porque y los derechos humanos, como lo ha expresado muy claramente en estos procesos en los que ha participado en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Sí. Así es. Muchas gracias a Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia, socióloga. Ella es de la primera promoción de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De la primera. De la primera promoción de la socióloga. La tercera socióloga graduada. Muy bien, qué bueno. Muchas gracias a Magali por esta conversación. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo.